Escándalo internacional tras conocerse las nuevas filtraciones de la página web Wikileaks, con más de 250.000 documentos que describen sin tapujos lo que de verdad piensa Estados Unidos de sus aliados y de sus enemigos. 5 periódicos de distintos países, entre ellos El País, han empezado a publicar los cientos de miles de documentos enviados desde las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. 250.000 correos internos de la Casa Blanca y su diplomacia que dejan al desnudo la política exterior de Washington. Washington debe esforzarse por caerle bien al rey don Juan Carlos y Aznar le perdió su nefasta gestión tras los atentados del 11M. Son algunas de las filtraciones reveladas por el portal Wikileaks. Hillary Clinton ha calificado esa masiva difusión de los cables que durante años han enviado los embajadores norteamericanos como un ataque contra los intereses de la comunidad internacional. 2 y 9 minutos, algo está cambiando en el mundo, evidentemente, y como hemos cambiado todo este programa porque la actualidad se nos lleva por delante como un tsunami, hay que hablar de lo que está pasando con Wikileaks. Yo decía hace un instante a los compañeros que ahora se incorporan, conocedores profundos de esta historia, que hace 3, 4, 5 meses, si preguntásemos a alguien qué es lo de Wikileaks, ni los más especializados, bueno, solo los que están muy al cabo de la calle, sabrían responder. Y de pronto, esa palabra, como habéis escuchado ahora mismo a los principales rostros de los informativos de la televisión, y este hecho es profeso, lo ha hecho Carlos Largo, porque ya no es el impacto de la radio o internet. Los principales informativos de la televisión, a veces tan alejados de lo que se cuece en la red, por ejemplo, están abriendo portadas con todo esto. Escándalo, el poder de la información y además el misterio, porque hay 2 noticias muy interesantes para empezar este debate. Una que habla de Wikileaks y el misterio, que por eso, Carmen, hacíamos la pregunta, que no sé cómo va la encuesta ahora mismo, y repetimos vías de contacto para aquella interconexión nunca más apropiado en este tema, ¿no? Interconexión a través de la red. La pregunta que hacíamos a través de ikerjimenez.com, este debate de la semana, es: ¿crees que Wikileaks será la clave para la resolución futura de algunos misterios? 70,4 que sí. O sea, creen que Wikileaks va a dar material importantísimo para misterios. Vamos a ver cómo acaba la encuesta después de toda esta hora debatiendo sobre el tema. Por el momento, mucha gente que cree que sí, que va a dar información en la que podrá aclarar algunos de esos misterios. Repetimos las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Sorteamos 3 ejemplares de una novela, Un viaje a través del espejo, esos espejos mágicos que ocultan también misterios como Wikileaks. Bueno, se ha hablado incluso, Carmen, de Wikileaks detrás del famoso anuncio de la NASA, que también es polémico. ¿Qué está pasando para que...? Bueno, eso parecía una película de ciencia ficción y medio mundo expectante con el hallazgo y rueda de prensa de la NASA sobre algo que iba a cambiar el concepto de vida extraterrestre. Podemos hablar ahora casi de vida distinta en la Tierra. Se ha hablado de Wikileaks en la sombra incluso de esta declaración de la NASA de hace escasas 48 horas. Sí, la NASA anuncia que el jueves va a dar una rueda de prensa donde va a haber un anuncio espectacular, muy interesante, y la gente empieza a especular con que Wikileaks está detrás de ello, que ha accedido a informes secretos de la NASA donde saben que tienen en sus manos ya vida extraterrestre y que se va a dar a conocer esto. Esto es una bola, Iker, que empieza a formarse como las bolas de nieve. Empiezan a transmitir la información de una web a otra, empiezan a publicarse los comentarios y al final decían que Wikileaks estaba detrás de todo y que había presionado a la NASA para que al final diera información de que existe vida extraterrestre en otros planetas. El anuncio de la NASA no está nada mal, pero no es lo que muchos esperaban. Otro concepto antes de empezar nuestro debate y presentar a nuestros invitados. Wikileaks más un término muy querido, ovnis, y muy de moda, por cierto. Pues eso acaba de suceder. El diario The Guardian convocó una especie como de encuentro virtual con Julian Assange, el personaje que está impulsando toda esta especie de filtración cósmica de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en ese encuentro con los lectores de The Guardian hubo muchos lectores que tenían una pregunta que seguro que los oyentes de Milenio 3 también se han estado formulando cuando han escuchado las noticias sobre Wikileaks en los grandes medios de comunicación.
y esos cables, esos informes, no mencionan a los ovnis. Bueno, pues esa pregunta se la trasladan a Julian Assange y Assange inmediatamente dice que sí, que bueno, hay mucha documentación que él ha recibido de personas que cuentan historias increíbles, que él no le daba ningún crédito, pero que hay otras que, bueno, que darán que hablar y que estarán ahí. Y ahí ha dejado esa cosa en suspense, es decir, que sí, que en Wikileaks también se va a hablar de los objetos voladores no identificados. Un cóctel absolutamente actual. Con nosotros, Frank Rubio, conocedor de todo este mundo bien curioso, escritor, compañero en los medios de comunicación, asesor y, bueno, de una de las editoriales que más queremos, que es Valdemar, especializada en tantas cosas que nos gustan. Fran, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Y Nacho García Mostazo, periodista de pura cepa, acabo de editar un libro, Yo tengo un plan, que lo tenemos aquí ahora mismo. Nosotros tenemos aquí el plan encima de la mesa, y que es editor del programa El Círculo en Telemadrid, y que hace mucho tiempo ya, porque parece esto arqueología, antes de todo esto ya hizo su famoso Libertad Vigilada, donde hablábamos de interconexiones, el poder de la información, cómo nos espían, cómo nos vigilan. Nacho, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, pues todo vuestro, amigos, ni más ni menos. Aquí Santiago Camacho y Javier Sierras y Carmen y yo lo que podemos ir haciendo es, no sé, lanzar las preguntas que incluso pueden venir de los radioescuchas que están al otro lado. Vuestras preguntas. Estáis muy interesados, están pasando muchas cosas, así que las vías de contacto todos las sabéis para intervenir en este debate. Yo os lanzo la pregunta de inmediato. Bueno, está cambiando el mundo, Nacho, está variando el concepto del poder. ¿Por qué tanto miedo de repente a una iniciativa como la de Wikileaks, que parece, entre comillas, para mí que soy un ignorante, por ejemplo, bueno, una web más? ¿Qué ha pasado para que se convierta en el martillo de Thor de los poderes mundiales ahora mismo? Lo que es absolutamente emocionante saber que hay alguien que puede hacer transparente lo que hasta ahora no lo era, que los ciudadanos podamos saber lo que hacen nuestros gobernantes con el dinero que les pagamos, con lo que pagamos de impuestos, y que eso se pueda hacer público. Lo que ocurre es lo de siempre. La información que llega a Wikileaks no es toda la información. Es parte de la información. Generalmente quien filtre esa información a Wikileaks hace una filtración interesada, quiere conseguir algo a través de esa filtración. También en Wikileaks seleccionan o no los contenidos que ofrecen y que cuelgan en la red, con lo cual es cierto que es una apuesta por la transparencia, y es una apuesta brutal que puede poner entre la espada y la pared, y en un lugar todavía peor a los que promueven Wikileaks, y si no al tiempo. Pero también es cierto que es muy interesante desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista social ver que el mundo está cambiando, porque los gobernantes están probando de su propia medicina por primera vez. Ellos que durante décadas, durante toda la vida han querido saber todo lo que se cuece, todo lo que hacemos nosotros, pues ahora somos nosotros los que también empezamos a ver y a saber algo de lo que hacen ellos. Claro, porque yo estoy encantado. Es decir, cuando, sobre todo a raíz del 11S, los atentados contra la privacidad de nosotros, de los ciudadanos, empezaron a ser cada vez mayores. La doctrina por parte de las agencias y de las personas que querían investigar nuestra intimidad era, si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer. Que ahora mismo esa doctrina se les aplique a ellos me parece un acto de justicia poética maravilloso. Lo más extraño de este asunto, si me permitís, es que no se ponga en duda en ningún momento la autenticidad de los documentos. Es decir, que nadie discute eso. Se están discutiendo otras cosas, otros enfoques, cómo se está dando la desclasificación o la liberación, efectivamente lo que dice Nacho, pero nadie cuestiona la autenticidad, que es lo primero que teóricamente deberían haber hecho quizá desde el Departamento de Estado, ¿no? Que sería lo lógico. ¿Y por qué no se discute? Yo creo que por la manera en la que esto ha irrumpido. Si os acordáis, si nos vamos a la prehistoria de Wikileaks, que es de antes de ayer, todo esto surge con un vídeo de un helicóptero Apache en el 2007, tremendo, en el que se ve como los pilotos norteamericanos con sus armamentos ven en el fondo a unos señores que son evidentemente no agresivos, es un fotógrafo de Reuters con su chofer, y como si fuera en un videojuego con total
impunidad. Un videojuego real. Sí, un videojuego real, los matan y encima se jactan de ese asesinato impune, ¿no? Bueno, ese vídeo es tan contundente, fue un bofetón tan impresionante sobre cómo son estos vaqueros, o sea, gente sin control, estos soldados sin control por parte de su propio gobierno, que ahí empieza el verdadero problema. Y es tan contundente que todo lo que viene después no se cuestiona. Frank. Bueno, yo voy a tratar de echar un jarro de agua fría para que haya debate. Recojo aquí una información del Correo Vasco, el Correo, donde Andrés Montero Gómez dice una cosa que para mí es fundamental. Como alternativa, para que comprendamos mediante el debate qué puede ser esto. Julian Assange sería la operación psicológica perfecta para un mundo anestesiado. En inteligencia, una operación psicológica, una operación especial, es aquella mediante la cual se utilizan técnicas de influencia, comunicación e información para generar una percepción, para conformar un determinado estado de opinión que lleve a resultados favorables para quien ejecuta la operación. Si Wikileaks fuera el título de una novela de espías, su argumento sería una operación psicológica de inteligencia. Lo esencial no es que Wikileaks cuelgue en la red decenas de miles de documentos más o menos clasificados o fiables. Lo definitivo, lo que convierte esto en un evento de degustación planetaria, es su amplia difusión, influyendo de manera mediata e inmediata en los procesos de configuración de la opinión pública sobre numerosas cuestiones. ¿Quiénes son los encargados de realizar y conformar este proceso? Los medios de comunicación masiva convencionales. Son los grandes medios de comunicación los que se han hecho eco de la documentación provista por Wikileaks. Las reacciones públicas de los personajes y organismos involucrados en las filtraciones son divergentes y cubren un amplio espectro. Israel y el Vaticano no han respondido de la misma manera que Estados Unidos, Pakistán o Irán. Dejo esto aquí dicho, luego hablaré de lo que dice Berzinski sobre la fuente, de dónde vienen esos documentos. Luego hablaré de cuánto puede costar mantener Wikileaks y quién puede haber puesto esos dineros, porque quiero que veamos que sí, que estamos en un nuevo mundo, pero ese nuevo mundo empezó ya con el 11S y antes de eso con las señales de alarma sobre el tema del apagón del año 2000 de los ordenadores. Se está produciendo una convocatoria de tipo mediático a la opinión mundial, se está configurando una opinión mundial, y eso, antes o después, tendrá unas consecuencias políticas ineludibles. ¿Qué opináis? Hombre, desde luego esto está cambiando el mundo. Mira, una de las mayores filtraciones que ha habido en la historia, que son los famosos papeles del Pentágono en la época de Nixon, Daniel Ellsberg, el responsable, declaraba que es que había tardado años en encontrar un canal para que esa información pudiera llegar a la gente como él quería. A día de hoy eso sucede en días, cuando no en minutos. Eso ya de por sí es un cambio. Efectivamente, lo que dice Frank no está en absoluto exento de razón. No olvidemos que Wikileaks, salvo esa cara, que es Julian Assange, es una caja negra. Nadie sabe. Es una caja negra absoluta. Se ha hablado de un grupo de hackers disidentes chinos que podían haber estado en el origen de esta historia. Hay leyendas de todo tipo. Lo poco que se sabe, y lo poco que se sabe, lo sabemos a través de Julian Assange, es que hay no más de una docena de personas trabajando full time en Wikileaks. Las fuentes de financiación tampoco efectivamente son claras. A día de hoy, por ejemplo, sí que se sabía, y había una cuenta de PayPal para que se financiase esto por medio de donaciones voluntarias. PayPal acaba de cancelar esa cuenta. Esa es de las últimas noticias de hoy, porque según la política de esta empresa, pues podían estar siendo utilizadas para financiar una operación ilegal. Efectivamente, PayPal, explícalo, Santi, es una forma de pago que se hace a través de Internet. Mucha gente que compra en grandes subastas conocerá que es una forma de pago segura. Y hoy se ha cancelado la cuenta. Vamos a hacer una cosa muy rápida. Le pido a Noel y a Coque, por favor, que seleccionen 2 cortes muy rápidos, simplemente porque faltaría aquí una parte, que es cómo han recibido senadores y personas importantes del mundo este azote de Wikileaks. Y las frases que surgen son crudísimas. Es decir, o todo esto es un montaje inmenso, o desde luego los actores son de primer nivel, porque parece que están dispuestos a llevar, no voy a decir al patíbulo, ¿no?, pero hasta las últimas consecuencias, la persecución de lo que parece un enemigo ahora de repente, que es Wikileaks. Senadores de Italia, senadores de Estados Unidos, por favor, escuchad el nivel
de agresividad casi, de desconcierto, de sus declaraciones ante lo que ha ocurrido con Wikileaks. Algunos lo comparan, curioso lo que ha dicho ahora Frank Rubio, a un 11 de septiembre, a un nuevo 11 de septiembre para las relaciones de los países. Es un ataque gravísimo, algo así como un 11 de septiembre que golpea el corazón de la diplomacia mundial, minando la confianza entre Estados. Minando la fiducia tra Stati. La gente que está filtrando estos documentos necesitaría medirse su nivel de patriotismo. Creo que disfrutan con la atención que reciben, pero francamente eso nos va a costar un alto precio, especialmente a nuestros soldados y a nuestra seguridad nacional. Espero que podamos determinar de dónde procede esto y podamos volcar sobre ellos todo el peso de la ley. En primer lugar, filtrar este material es deplorable y coincido en esto con el Pentágono, puede haber manchado de sangre las manos de Wikileaks. No sé cómo va a afectar a nuestra relación con otros países, pero vivimos en un mundo con múltiples riesgos, desde Irán, Corea del Norte y otros lugares. Digan lo que digan estos documentos, estamos en guerra. Es un mundo cada vez más peligroso y la gente que ha hecho esto, desde mi opinión, está en lo más bajo de la cadena humana. Así que si podemos perseguirlos judicialmente, intentémoslo. Declaraciones durísimas, 2 y 24 minutos. Podéis, por supuesto, dar vuestra opinión en las vías de contacto diferentes que tenemos ya abiertas. Todo el mundo de la red, toda la gente joven, evidentemente, muy pendiente de lo que significa Wikileaks. Y esperando además, como si fuera una nueva verdad, es curioso esto, como si fuera una nueva verdad que no se discute, los datos reales, los que han ocultado los poderosos. Nacho. Sí, decían ahora mismo, estábamos escuchando los testimonios y los gobernantes decían, si tienen patriotismo estos de Wikileaks, no deberían hacer público este tipo de cosas. A mí el llamamiento al patriotismo pidiendo la ocultación de información me pone los pelos como escarpias. De verdad, me pone realmente malísimo, porque el periodista, su trabajo es el de contrastar las fuentes y el hacer público lo que considere que es noticia y que debe dar a conocer a la sociedad. Wikileaks, no, es cierto, no son periodistas, Wikileaks son filtradores, es otra fórmula, y luego comentabais antes, los periodistas es cierto que son los que están filtrando esa información y subiendo a primera de portada un tema y no otro, bueno, por decisión de cada medio de comunicación en función de su zona de intereses y su rango de actuación. Pero a propósito de esto, a mí lo del patriotismo me pone malo, y a consecuencia de esto recuerdo una anécdota que me pasó a mí personalmente con la publicación del libro de Libertad Vigilada. Yo en el libro revelo que en la Sierra de Madrid hay una estación de escucha que pertenece al Centro Nacional de Inteligencia, que pertenece al Ministerio de Defensa, con papeles, con documentos, con datos y con testimonios, absolutamente con todas las fuentes contrastadas. Bueno, la llamada, el toque de atención por parte de las autoridades es, fíjate, esa estación ha salido en los periódicos, en los panfletos que hacen los etarras. Has puesto en peligro estas instalaciones, no te sientes responsable, apelamos a tu patriotismo, hombre. Te lo dijeron a ti. Sí. Y yo dije, no, yo soy periodista. Hay una segunda parte de esas declaraciones que hemos escuchado que tiene que ver con lo de la persecución judicial que quieren armar en torno a este asunto. Y a mí me gustaría recordar a un personaje que ha mencionado antes Santiago, que es Daniel Ellsberg, con los papeles del Pentágono, porque ocurrió lo mismo. Es decir, sí. Daniel Ellsberg era un insider, era alguien que trabajaba para el Departamento de Estado y que durante la época Nixon estuvo sacando papeles verdaderamente comprometedores y se le lanzó toda la maquinaria judicial del Estado encima para empapelarlo y, si era posible, llevarlo a la silla eléctrica, vamos, o sea, lo máximo. ¿Qué pasó? Que la Corte falló en contra del gobierno, que esto es una cosa que sentó un precedente increíble. ¿Por qué? Porque decían que el ciudadano tiene derecho a saber. Si eso se mantiene ahora, en fin, creo que estaríamos ante un panorama verdaderamente interesante, ¿no? Es que claro que tenemos derecho a saber. Claro, es que obviamente. El dinero, la pasta, la ponemos nosotros. Obviamente. Los impuestos los pagamos nosotros y nosotros tenemos derecho ¿Quién a saber? se ha sentido afectado con esto? Esta especie de nube etérea que es la clase política, que de repente ha visto sus vergüenzas o algunas de sus vergüenzas al aire. Decía antes Santi lo de que a la gente de Wikileaks no se le conoce, que aquello es bastante oculto, que solamente se conoce a Julian Assange. Claro, precisamente por esto también. Quiero decir, yo entiendo que el propio equipo de Wikileaks
procure ocultarse, procure ser lo más sólido posible y tenga solamente, digamos, un portavoz, alguien que da la cara. Bueno, ya le rompió, uno de sus portavoces se le marchó hace un par de años, y ahora solamente queda Julian como la cara conocida, y el resto del equipo, digamos, que están ocultos. Entiendo que pueda ser por una motivación de pura protección a ese equipo, porque la persecución se la están haciendo a Julian Assange hasta el punto de que ya le están acusando. Yo no digo que sea verdad o mentira, le están acusando ya de cometer delitos, de pederastia y no sé cuántas cosas más, con tal de perseguirle hasta donde sea. Por supuesto, con tal de llevarle ante la justicia, por el motivo que sea, ¿no? Bueno, de hecho, en este instante la noticia es que la inminente, hasta hace unas horas, detención de Julian Assange se ha retrasado por lo menos unas semanas, se está hablando de 10 días, por defectos de forma en la orden de búsqueda y captura de Interpol, la cual no ha sido aceptada por Scotland Yard, que parece ser que lo tendría localizado ya en Reino Unido. Sí. Y, bueno, pues esa detención se va a dilatar unos días. Sí, acabo de leer también en una web un poco más conspiranoica, digamos, que el abogado estaría negociando con las autoridades la entrega. Claro, porque además hay un pequeño detalle, que es el famoso archivo de seguridad, el archivo del seguro. El insurance.as256. Efectivamente, que se lo han bajado ya, yo me lo he bajado, se lo han bajado miles de internautas. ¿Qué es eso? Es un fichero de algo más de 1 giga, 1,39 creo recordar, que está encriptado con una clave absolutamente indescifrable, y que en caso de que a Julian Assange, a Wikileaks o a alguno de sus colaboradores le suceda algo, y ese le suceda algo es muy etéreo en qué términos se podría dar, pues se revelará la clave para desencriptar ese archivo, que contendría otros cientos de miles de documentos, esta vez sí que atentarían directamente contra la seguridad nacional. Secretos del mundo, sí, de diversos países, es decir, los que por prudencia no han publicado todavía. Y me permito ahora hacer una especie de análisis de lo que comentaba, por ejemplo, Frank Rubio. En otro sentido, Frank, porque lo está preguntando la audiencia, ¿crees, por lo tanto, o hay una vía de personas que creen que la desinformación es sobre la desinformación? O sea, que la propia figura de Wikileaks y lo que está ocurriendo no se corresponde con libertad de información, el poder del ciudadano contra los poderosos, ni mucho menos, sino otra maniobra más de tenernos entretenidos. Bueno, yo he citado a autores que tienen opiniones. Wikileaks no hubiera llegado a la mayor parte de los ciudadanos si hubiera seguido siendo una dirección de Internet, que además publicaba un material en bruto que era de muy difícil contraste por parte de cualquier ciudadano. Entonces, Wikileaks llega a través de los medios de comunicación de masas. Ahora mismo se sabe que la mayor parte de la gente que accede a la información de Wikileaks lo que accede es al resumen que hace el medio de prensa en cuestión de lo que ha seleccionado y colocado en Internet. Entonces nos encontramos, como siempre, con la mediación de los medios, que para eso están, pero también nos encontramos con el mismo problema que teníamos antes de que surgiera Wikileaks. El escándalo, quiero decir. El escándalo de Wikileaks surge en el mismo momento en que en Estados Unidos ya empieza a haber protestas por los escáneres en los aeropuertos. Surge el propio Wikileaks en el año 2006, es cuando empieza la crisis inmobiliaria y financiera norteamericana. Yo voy a leer aquí varias opiniones de expertos para que nos vayamos haciendo una idea. Por ejemplo, Michael Cox de Chatham House, que es el equivalente al Council of Foreign Relations, es decir, un especialista en cuestiones de inteligencia, dice: dudo que nos encontremos ante un colapso sísmico de las relaciones internacionales como arguyen algunos gobiernos. La información auténticamente secreta, pienso que permanece a salvo y jamás aparecerá en Wikileaks. Esto dice un experto. Amigos de Julian Assange, que publican en revistas de izquierda bastante radical, en donde también publicaba Julian Assange. Me estoy refiriendo al medio Counterpunch. Necesitamos a Julian Assange. Necesitamos nuestro capitán Neo, tanto si es casto como si es un seductor, para sacar a la luz los actos secretos de nuestros gobiernos detrás de Matrix. Hemos, por lo que nos toca, hacer todo lo posible para protegerle de feministas castradoras y de los servicios secretos. Esto lo dicen dos intelectuales que le apoyan, Israel Samir y Paul Bennett.
Bueno, intelectuales o otra cosa, otro calificativo les daría yo. Son escritores, tienen un montón de trabajos, pero están creando un mito. Sí, pero si claro, dicen esas palabras, es curioso, yo les ¿no? daba otro calificativo, claro, que no voy a decir en la esto radio. está copiado literalmente del artículo. Y esto viene a cuenta de que quien crea el mito de Julian Assange, y estamos focalizando mucho en Julian Assange todo y no en Wikileaks, es el New Yorker. El New Yorker, la revista neoyorquina cultural más conocida, es la que publica un gigantesco artículo donde se cuentan la vida y obra de Julian Assange a lo largo de su historia, pero sin dar casi ningún dato que pueda ser contrastado. Se habla de una mujer, se habla de un hijo, de una separación, de unos lugares, pero todo eso está muy poco claro. Entonces se ha creado una operación de focalización en un personaje y se le ha mitificado. Y eso, por ejemplo, en la entrevista que realiza El País, que le dedica, en lo que yo he impreso, 9 páginas, que seguramente en el formato del periódico no serán 9 páginas, la entrevista está llena de indicios subliminales de mitificación. Se le entrevista en un espacio donde hay una foto de Nelson Mandela. Se sienta y dice: tengo bien guardadas las espaldas. Todos los guiños que haces para seleccionar un determinado tipo de audiencia. Una audiencia joven, una audiencia que no responde a los estímulos de los medios de prensa convencionales, y entonces se está generando ahí una focalización. Y esa es una de las cosas que digo. O sea, que se está construyendo entonces deliberadamente un Parece personaje. Que se está construyendo un personaje. No quiero decir que haya detrás un designio, que seguramente lo hay o puede haberlo, pero desde luego los efectos perversos o la coordinación de acontecimientos es que se va creando un personaje. ¿Y quién tiene la capacidad para construir un personaje así y con qué objetivos? Pues los medios de comunicación de masas que están íntimamente ligados. Sí, pero eso es muy un poco abstracto. Sí, claro, porque esto tiene que tener un solo guionista, como mucho un equipo de 2 o 3. Los medios de comunicación, quiero decir, 14, 15, 20, 30 medios grandes de comunicación en todo el mundo, no son capaces de ponerse de acuerdo para crear un personaje y toda esta historia con la metodología que tiene y construirla y convertirla en algo que ahora mismo nos está apasionando, ¿no? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué piensa el público exactamente a las 2:34? Hay mucha gente joven. Esa gente joven que yo creo que, con buen tino, Frank Rubio ha esbozado opiniones de personas que piensan que hay un grupo de gente joven que ya no cree en las verdades oficiales, ni en los periódicos, ni en lo que dice la tele, y que se ha cultivado en la libertad, entre comillas, de Internet. ¿Cómo llevar al rebaño a toda esa gente? Una de las teorías de Wikileaks. Me parece apasionante el debate. ¿Está produciéndose una enorme maniobra de desinformación o de manipulación de la opinión o no? ¿O realmente estamos ante los últimos hombres libres? De vista que ya todos los informes que tienen los han publicado, en cierta forma están manipulando, ¿no? Porque si no, los hubieran puesto desde el primer día todos en la red para que todo el mundo los consultara. Yo lo que quiero saber es lo que contiene el archivo secreto. Claro. Ese es el que quiero saber. Un virus, porque si ese ellos van filtrando la información que les da la gana, con lo cual ya están manipulando a la gente. Vamos a ver sobre eso ha habido especulaciones. Santi, espera. Simplemente, ahora voy contigo, pero quiero saber, porque no hemos dado voz a nuestros oyentes, aunque sea muy rápido, Carmen, ¿qué inspira a gente muy joven que sé que nos sigue? 750.000 amigos. Hoy es un programa además muy especial para todos nosotros. ¿Qué piensan? ¿Qué les llega a la mente cuando dice Wikileaks, libertad o montaje? Mira, nos dicen Wikileaks es solo la punta del iceberg. Si supiéramos cómo se mueven todos los hilos que manejan el mundo, nos mudaríamos de planeta. Un saludo y enhorabuena. Vais a hablar de los informes que tiene Wikileaks sobre el tema OVNI. Estoy deseando que salgan a la luz. Y vosotros, nos lo comentaba Antonio desde Talavera de la Reina. Sinceramente, no creo que salga a la luz ningún misterio por parte de Wikileaks. Estados Unidos se cargará a su dueño. Ya ha dicho Sarah Palin que se le persiga como si fuera un miembro de Al-Qaeda. Me alegra que habléis de Wikileaks. Uso el cuarto milenio del 31 de octubre de ejemplo. Es un gran trabajo de periodismo especializado y esta noche estaré pendiente con mi blog tomando notas, nos decíamos desde Alicante. La información es el gran monstruo que transforma la perspectiva del mundo. Wikileaks, pionero en dar luz. La Bastilla de la información, un punto y aparte en la historia. Nos lo comentaba la Bastilla de la información. Qué bonito. Contaba esta semana un analista en France 24 que es posible que el escándalo de Wikileaks sea el comienzo de una importante guerra parecida a la Guerra Fría. Nos lo apuntaba Pedro. Enhorabuena y gracias por dejarme envejecer junto a vosotros, ya que cuando empecé, bueno, este se me ha colado, que era de apoyo. Sí, y además nos hace muy viejos, así que... Que empezó cuando era un treintañero y que ya es cuarentón. Bueno, pues Juan de Valdemoro, que esperamos cumplir muchos más contigo. ¿Desvelará algún día Wikileaks algo sobre el 11 de marzo? Ojalá se llegue a saber la verdad de lo que ocurrió aquel día. Claro, qué secretos hay ahí, ¿no? Uf.
¿De verdad Wikileaks quiere destapar algo o es una estrategia para prepararnos para lo que se avecina en algún sentido? Seguid así. Las filtraciones son manipulables, nos decía Antonio desde Puerto Llano. 3 grandes poderes mundiales se ven fastidiados por el escándalo de Wikileaks y se crean grandes tensiones entre países importantes como Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, que como se cortan las palabras, y parece que la historia va a cambiar. Nos lo decía Pedro. Wikileaks nos informa de cosas que tenemos derecho a saber, pero también nos pone en peligro por descubrirlo. Lo piensa Raquel Gutiérrez. Pero da la sensación de que la inmensa mayoría del público, y me atrevo a hacer un primer análisis joven, cree que estamos ante unos Robin Hood de la información, que por fin van a darle duro a los que ocultan cosas. Nos apuntaban, no encontraba el mensaje, pero nos apuntaban que al parecer ya hay un equipo especializado en el Pentágono intentando destapar quién son estos tipos. Pero es muy interesante las dos vertientes ahora mismo que tenemos sobre la mesa. Me gustaría saber algo más. Montaje sobre montaje para seguir teniéndonos en el rebaño bien cerrados, o libertad de verdad de unos tipos que se están enfrentando a todos. Vamos a ver, lo que quería decir antes, con respecto a lo que pueda contener el famoso archivo de seguridad, especulaciones, una de ellas la que decía Javier, se ha hablado incluso de un virus devastador que acabaría completamente con Internet tal y como lo conocemos en caso de... Eso sería un apocalipsis digital, que el tema no es tontería, ¿eh? Efectivamente. Se ha hablado, lógicamente también, de un listado de todas las puertas traseras que tienen los servicios de inteligencia en los ordenadores de todo el mundo para poder entrar impunemente, y las instrucciones para poder utilizarlas cualquier ciudadano de a pie. Y luego se ha hablado, lógicamente, de cosas referentes a los ovnis, aunque probablemente sea algo más mundano, pero justo lo que echamos en falta en esta desclasificación. No hay ni un solo documento calificado de top secret en los documentos desclasificados. Son todos confidenciales, reservados, clasificaciones menores de seguridad. En el top secret están realmente las cosas que no debemos saber. No debemos saber ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos escuchando. ¿Me quieres decir, Santi, que Wikileaks no ha revelado con toda esta campaña de información tremenda a favor, entre comillas, o de libertad, nada realmente importante? De momento no. De momento no, hay chascarrillos. Digamos, llamémosle así. Sí, comunicaciones internas de por mucho que el vídeo que mostraron era muy elocuente y demostraba la actuación del ejército y los niños de los cowboys estos de esos soldados, lo que demuestra son esos soldados. Son esos soldados, y eso puede ser algo más o menos habitual, pero es una escena concreta y es una secuencia concreta. ¿Y esto no puede tener que ver quizá con la teoría que algunos mantienen? Sí, la voz ahora de Frank Rubio, la que comentaba Frank, claro. La de este es un montaje para tapar algo mucho más gordo que hay por detrás. ¿Qué es lo más gordo que está pasando ahora mismo por detrás? Hay una guerra abierta de divisas, hay una guerra abierta en materia económica, y la situación a nivel mundial es bastante potente, quiero decir, de enfrentamiento de grandes bloques, Estados Unidos y de China. Nos están entreteniendo con esto mientras tanto. Bueno, esa puede ser una teoría. Yo apuesto más porque, bueno, estos tipos son un grupo que ha nacido y que al albur de las nuevas tecnologías y probablemente por venganza de quienes quieren hacer públicos documentos contra sus jefes, contra sus gobernantes o contra lo que sea, están utilizando esta puerta trasera para darlas a conocer, sea o no un montaje, o sirva a los gobernantes para tenernos entretenidos o no. Eso será bastante complicado. Pero ha ocurrido una cosa, si me permitís, que es curiosa incluso en los que estamos en los medios. De un tiempo a esta parte, los confidenciales, acertando o no, se ha convertido en referencias por encima a veces de la prensa de papel, que luego verificaba algunas cosas o no, pero todo el mundo, el micromundo, por ejemplo, de los medios o de la televisión, ¿no? Muy pendiente, claro, de medios que publican informaciones que tampoco sabemos quién las envía. A ver, yo creo que de todas maneras que en este asunto la preocupación de los servicios de inteligencia norteamericanos y europeos, que son los que se han visto más afectados por todas estas revelaciones, está sobre todo en el efecto llamada que tiene Wikileaks. Claro. Es decir, todo aquel, y lo insinuaba ahora mismo Nacho, todo aquel que tenga deseo de venganza, que le hayan hecho algo, que su gobierno haya atentado contra un familiar suyo o haya perdido a un hijo en la guerra de Irak, en fin, todo aquel que tenga un resquicio de resentimiento y un acceso a información. No, pero no todos tienen información a información reservada. Todo aquel que tenga acceso a información reservada y que tenga ese resquicio de información sabe que puede canalizarla a través de ahí. Y eso sí que es verdaderamente un problema. No, y hay otra cosa, que ahora con un clic puedes acceder a toda esa información que te dan.
hace 20 años, si esta información salía en los periódicos, no la compraba tanta gente, porque había que pagar. Hoy en día lo tienes en tu casa con un clic. Es muy fácil acceder a esa información que te dan. ¿Y quién, en la teoría de los más conspiranoicos dentro de la conspiración, Frank, quién podía estar dentro de ese caballo de Troya que sería Wikileaks? Yo me gustaría llamar la atención hacia los hechos para que podamos elaborar teorías fundamentadas. Si Wikileaks surge a través de una serie de hackers chinos, es curioso el poco daño que a China le puede hacer Wikileaks, porque estamos siempre mirando hacia la sociedad de Occidente. En China hay un escudo que se llama el escudo dorado, que permite literalmente impedir cualquier posibilidad de consultar Wikileaks. Eso por un lado. El escudo dorado. El Golden Shield, sí, es un sistema de defensa que tiene China, informático, que impide realmente el acceso de los chinos a los contenidos de Wikileaks. Es dificilísimo que puedan acceder. Rusia, la comunicación que hizo un alto funcionario del FSB, sucesor del KGB, es que si se le ocurría revelar cualquier cosa, se encargarían de cerrarle la boca. Poco después ocurrió todo el asunto en Suecia. Es decir, no exageremos, esto es una cosa que está pasando dentro de nuestro bloque, y que se está reestructurando nuestro bloque, y es evidentemente un acto político, aunque no queramos verlo así. Es un acto político. Pueden ser idealistas, puede ser una operación de inteligencia montada con idealistas. Es interesante la opinión de John Young, arquitecto, que tiene también una dirección que se llama Cryptome, que colaboró con Assange al principio y que se retiró de estar con Assange. Es un poco la competencia de Wikileaks. Sí. Bueno, no es tanto la competencia. Dice una cosa muy curiosa. Es la competencia a un cierto nivel. Dice que a él le cuesta cerca de 100 euros al mes, $100 al mes, el mantenimiento de esa red donde coloca inteligencia. Y donde le vienen a visitar gente del FBI y de la CIA y tiene buena relación con ellos en el sentido de que simplemente le dicen que lo que tiene ahí lo tiene y que no le pueden hacer nada, pero le cuesta $100. Él se retiró de estar con Assange cuando Assange empezó a hacer movimientos para conseguir $5 millones, y parece ser que entró en contacto con la fundación de George Soros, el Instituto de la Sociedad Abierta. Esto es información de John Young, que tiene una página y que dice otras cosas muy interesantes, como por ejemplo que Internet es una vasta máquina de espionaje, que es imposible que haya secretos en la era electrónica, que nos estamos quedando con la copla. Es absolutamente transparente. La red es completamente transparente. Los servicios de inteligencia en los países aliados de Estados Unidos tienen la puerta de atrás, tienen la llave que abre la puerta de atrás de Windows, por ejemplo. El servicio de inteligencia español la tiene. Se la ha cedido Microsoft hace no muchos años. ¿Qué quiere decir eso? Para pues que lo que permite la llave de la puerta de atrás de Windows. Pues que cualquiera de nuestros ordenadores tiene una puerta de atrás desde la que se puede entrar a toda la información que tenemos en nuestro ordenador. Así de sencillo. Y tiene esas puertas traseras tienen una llave que la abre. Los agujeros, por así decirlo, que tiene el sistema, los malos funcionamientos, los errores del sistema, tienen puertas de atrás. Quiere decir, estos sistemas todos se diseñan con puerta de atrás. La haga un tío muy listo o la haga uno muy torpe que se deje la puerta abierta, pero la cosa está en que la tienen, y lo cierto es que los servicios de inteligencia desde el 11S, un poquito después, tienen a su servicio y a su disposición esa llave de la puerta trasera, que en su momento la tenía solo Estados Unidos, pero que ahora la está compartiendo con los amigos y con los aliados después del 11M. Y esto viene a raíz de lo que hablábamos antes de entonces la gente primó la seguridad frente a la libertad, y ahora, gracias a la aparición de Wikileaks, hay mucha gente que está empezando a pensar en que es más importante su libertad que su seguridad, y de ahí toda la revelación, toda la revolución de gente en Estados Unidos en contra, por ejemplo, de los escáneres de cuerpo entero en los aeropuertos, contra la intromisión en su intimidad. En Estados Unidos, además, eso a la gente la pone muy nerviosa, que se metan demasiado en sus cosas. Y ahora mismo el movimiento pendular, que en su día se fue hacia la seguridad y la gente quería más seguridad, ahora se está moviendo hacia la libertad, y la gente quiere más libertad. Claro, y sin embargo, una cosa que yo aprendí con Nacho precisamente y con su famoso libro, es que hemos introducido en todos los hogares
micrófonos y cámaras. Claro. Es decir, Totalmente. Nosotros tenemos nuestra webcam famosa en nuestro ordenador portátil, generalmente con la tapa del ordenador levantada y esa cámara sin cubrir, y eso se puede activar a distancia. El micrófono del ordenador, el o el del teléfono móvil. El del teléfono móvil. Sí, nos tienen vigilados por todas partes. Las tarjetas de crédito saben todos nuestros movimientos, el ordenador. Fijaros cómo ha cambiado el mundo. Yo lo comentaba con amigos espiólogos, llamémosle así, ¿no? con expertos en temas de inteligencia, y decía, caramba, hace 30 años un espía se lo tenía que currar. Tenía que meterse en un sitio, buscar la información, descerrajar la puerta, salir sin ser visto, hacer unas cuantas fotos, llevárselas con una cierta calidad, además con película fotográfica, ni siquiera en archivo digital. Es decir, ser espía era un trabajo duro. Ahora, ser espía es ser un crack de los ordenadores. Ser un fenómeno con los ordenadores, con las nuevas tecnologías. Y hablando de ordenadores, Nacho, tenía una información muy interesante Santiago Camacho, física, que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Dónde están los archivos concretos, bases de datos de Wikileaks? Otra pregunta que lanzaba Frank Rubio, que a mí, desde luego, me llama la atención. Mantener una página web no es tan caro. ¿Por qué esas extraordinarias sumas de dinero que se relacionan a Wikileaks, millones de dólares? La infraestructura no parece tan poderosa, pero sí que hay grandes bases de datos, incluso en España, y esto me parecía alucinante, de película, en lugares de lo más insólito, donde están nuestros datos más internos ahora, hoy. Por ejemplo, algunos en una iglesia. Sí. Junto al altar de una iglesia, un megaordenador. Claro, es que nosotros tenemos la idea errónea, los profanos, de que cuando subimos cualquier cosa a Facebook, por poner un ejemplo, o a YouTube, o a cualquier empresa de Internet, esos datos están en un mega edificio propio de la empresa que lo tienen allí, pues en Estados Unidos o donde sea, y no es realmente así. Esas empresas, para ahorrar costes sobre todo, cuentan con el alquiler de enormes centros de datos que hay repartidos por todo el mundo y que tienen servidores que se dedican a almacenar esa información que en el fondo físicamente no está en la empresa, y esos lugares se han convertido en verdaderas fortalezas, verdaderas catedrales de la información. Y algunos me llamó la atención porque su ubicación es muy curiosa. Por ejemplo, hay uno en Alemania, en Hanau, en un depósito de combustible nuclear que nunca llegó a funcionar. Entonces, esa instalación fue descartada. Dijeron, bueno, esto cumple con los requisitos, y allí hay uno de estos. En Finlandia, en la catedral de Uspensky, hay uno justo debajo. Se aprovechó un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial, y también les pareció un lugar lo suficientemente protegido. Sí, los países del norte además es porque están fresquitos y así ahorras en ventilación. Claro, porque... para los discos duros, es cierto. No, es cierto. Se calientan, y entonces en los países del... Claro, es que los gastos de mantener un centro de estos son enormes. Brutales, sí. Ventilación, acumuladores de energía para casos de cortes, generadores propios. Las condiciones se escapan incluso del control de grandes empresas como puede ser la propia Facebook, y que prefieren subcontratar con el lógico ahorro. Hay un centro comercial también enorme en Estados Unidos, el centro comercial Eastgate, que la gente pues va a comprar y estas cosas, y no sabe que justo debajo pues tiene uno de los mayores centros de datos del mundo. La Torre de Girona en Barcelona contiene el Mare Nostrum, que es posiblemente el mayor, a día de hoy sigue siendo el mayor de Europa, ¿no? El mayor ordenador de Europa, que también el CSIC y diversos centros, Hacienda, diversos centros oficiales contratan tiempo de proceso y tiempo de almacenamiento, pero también instituciones de todo tipo pues hacen uso de él. La base aérea de Sacramento, que también tiene importantes instalaciones y refugios nucleares de la guerra atómica, pues también tiene su... Y en todos esos megaordenadores, la pregunta que lanzábamos tiene que ver con nuestros temas más queridos, el misterio puro y duro. Hay muchas personas que piensan que los grandes secretos... ¿Os acordáis de personas como Bob Lazar o otros enigmáticos... vamos a decirlo, espías o trabajadores que estaban enfadados, según siempre su testimonio, en el área 51, y que de repente empezaron pues con fotografías de una forma que hoy nos parece rudimentaria, a comentar que habían visto criaturas de otro mundo en el desierto de Nevada, en instalaciones secretas? Qué buen lugar sería Wikileaks si realmente esto es obra de gente libre que va en contra del poder de los que manejan el mundo. Qué bueno sería empezar a ver material, sea OVNI, sea de espionaje
psicológico, por ejemplo, de visión remota, todos los temas que nos interesan, que sí sabemos que han estado bajo el top secret, una buena muestra de saber qué pasa en Wikileaks sería comprobar si hay filtraciones de esa información. O, por ejemplo, sobre nuevas formas de energía, que también es una de las cuestiones también candentes. ¿Qué opináis, Frank, Javier? ¿Que va a ocurrir eso? ¿Vamos a ir viendo en Wikileaks, creéis, una solución a los misterios? ¿Sería el formato perfecto para verlo? Yo, si me preguntas mi opinión personal, creo que no. ¿Que no porque sospechas que no es nada de lo que se está contando? Claro, a mí esto me recuerda un poco esto que estamos hablando a lo que le ocurrió al pobre de Nikola Tesla en su momento cuando desarrolla algo que era importante, que era poder transmitir sin cables. Ahora nos parece normal, pero en la época de Tesla no es así. Sin cables, poder transmitir energía eléctrica, y Westinghouse pone coto a aquello porque no sabe cómo tarificar eso, o sea, no sabe cómo cobrar eso, y nos quedamos con la energía eléctrica transmitida por cables. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Si alguien tiene ese secreto, por ejemplo, de la fisión o de los ovnis, o del elemento 115 de la antigravedad, en fin, imagínate este tipo de las cosas, autopsias de Roswell reales, si es que existen, claro, y que alguien las tenga en algún lugar. Claro, pero eso yo no creo que salga ahí. Es decir, aquí yo creo que Santi ha dado una clave importantísima, y es que ningún documento tiene la categoría top secret, ninguno. Esto nos tendría que hacer sospechar, ¿no? Bueno, nos hace sospechar porque, por ejemplo, Assange dice que el 11S para él no es una conspiración. Lo desdeña totalmente cuando le han requerido para presentar alguna documentación. Pero también hay que decir una cosa, Assange trabaja con una información que le llega a él. Exacto. ¿De dónde viene esa información? Berzinski, en una entrevista muy curiosa y muy breve que ha publicado hace poco, señala que es muy grave lo que ha ocurrido, y que además gran parte de la información es redundante, de bajo nivel, pero que dentro de esa información sí hay semillas, y esa es una técnica de desinformación o de transmisión de información. Tú lanzas un montón de información y dentro hay unas cosas que alguien se va a dar cuenta y va a sacar a la luz. Y él habla concretamente, por ejemplo, de la política de China con relación a Corea del Norte, que estamos viviendo ahora, paralelamente a lo de Wikileaks, una especie de nueva guerra fría allí. O en Yemen, lo que está o en Yemen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería una sociedad sin secretos? Una sociedad de absoluta transparencia. ¿Cómo sería la política de una sociedad así? La diplomacia clásica va a morir. ¿Necesitaría política si no hubiera secretos? Exacto. ¿Qué tipo de política habría? ¿Qué tipo de política? ¿Cómo serían los...? Sería la democracia perfecta. O acabábamos matándonos todos. Exacto, sí. También. A mí Porque de ¿quién todas vigila al formas, vigilante, no? ¿Quién? Sí. En la rueda de voces que hemos escuchado ha habido un personaje que me ha parecido, a su pesar, porque yo creo que no quería decir esto, muy acertado, que era el político italiano que decía que esto era como el 11S de la información. Algo se parece al 11S, porque si el 11S tuvo consecuencias muy graves, como fueron la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, el endurecimiento de las medidas de seguridad en todo el mundo, etcétera, etcétera. En los aeropuertos, sobre todo, claro, que es un día para hablar de aeropuertos. Un 11S de la información puede servir para ponerle coto a algo que hasta ahora no lo tiene, que es Internet. Sí. Un 11S con un derrumbamiento de las torres gemelas de la gran información secreta puede servir para que determinados poderes se vean justificados a hacer lo que hasta ahora era ponerle puertas al campo, que era Internet. ¿Han abierto demasiado la puerta de Internet y ahora alguien no sabe cómo cerrarla? Sarkozy ya creo que tiene la clave para cerrarla en Francia. Los chinos la tienen cerrada. Yo creo que lo que se va a extender ahora es una oleada de defensas contra esto, que pueden ser legislativas o no, pueden ser lo que ha hecho Estados Unidos. Hablar con los propietarios de PayPal, hablar como también le quitaron del servidor o algo así, ¿no? Sí, ahora está instalado en Suiza, ha tenido claro, que... Por eso la gente no puede entrar, ¿eh? Hay mucha gente que nos está diciendo que entra en wikileaks.org, que era la original que tenía, ahora es CH, ahora es CH, por claro. eso nos decían que no podían 2:55, una persona que no sabe nada de esto, está escuchando Milenio 3, teclea Wikileaks y a día de hoy. No. En el servidor, en el servidor wikileaks.org. O sea, ha empezado el nomadeo un poco. Más, a día de hoy hay conversaciones por parte de las autoridades norteamericanas con Google para que tampoco puedas buscarlo por Google. Es decir, tienes que saber la dirección, porque si buscas Wikileaks por Google no te va a salir dónde está alojado. Hombre, y si esto todo igual, es un montaje, está bien hecho. Todos los periódicos dónde están las nuevas direcciones, e incluso sin poner wikileaks.org o wikileaks.ch te dan el DNS.
Total, una dirección de internet. Te dan una dirección de internet, unos números donde te lo puedes descargar. O sea, yo lo que digo es si lo quitan de las páginas web, los medios de información, de comunicación te dan las claves para entrar. Más poderosos del mundo, y cada uno tiene nombres que se han puesto muy de moda últimamente para definirlos, están detrás de esto. Qué bien hecho está este montaje, donde los tipos de Wikileaks están como huyendo de los propios capturadores, ¿no? Nos parece realmente impresionante. Se desvelarán grandes secretos de verdad con Wikileaks. Habrá que esperar, estaremos muy atentos. ¿Qué dice la gente, Carmen, en su encuesta? Primero, ¿quieres que te dé los datos de la encuesta? Sí, para saber. Bueno, pues la pregunta era: ¿crees que Wikileaks será clave para la resolución futura de algunos misterios? Ha variado poquito, 71,5%, ha subido un 1,5% desde la vez anterior contra un 28,5% que opina que no. O sea que la gente cree a día de hoy, a esta misma hora, en este mismo día de diciembre, con tanto lío en aeropuertos y otros lugares, a la vuelta, en la siguiente hora hablamos de aviones, aunque en otro sentido, creen que Wikileaks puede ser el paladín que nos dé información del misterio. Ojalá sea así. Y despedimos con mensajes de oyentes. Sergis nos dice: no será toda información interesada, es decir, contrainformación, como en lo relativo a lo de Corea del Norte y China. Antonio Arana nos dice que da miedo lo vulnerable que es nuestra privacidad. Sois el periodismo en puro estado. Felicidades. Sergio nos decía: está claro que Wikileaks es parte de una conspiración para lograr adormecer a las masas, llegar a hacer realidad la película 1984 con el fin de todo tipo de libertades, entre ellas la censura a Internet. Víctor nos decía: estará el asesinato de Kennedy, eso sería un auténtico bombazo. Andrés Gómez: es curioso que el programa Wetbot preveía un suceso de cierta inflexión para la humanidad en noviembre del 2010, muy en la línea del 9 del 11. Soy Juanra de Valencia. Lo de la NASA y Wikileaks solo es una cortina de humo para que no miremos hacia Corea y tropas americanas apuntando a China. Óscar desde Villarreal: es curioso cómo de repente a Julian Assange le busca la mismísima Interpol por presunto delito sexual. Cualquier día lo encontrará muerto con un tiro en la nuca o intoxicado con algún isótopo que otro. A ver si ahora la Interpol busca a todos los presuntos violadores. Chivo expiatorio del montaje también. Desde luego, historia de espías, como nos gusta. Está ocurriendo, está pasando. Todavía no tenemos tanta información, pero yo estoy seguro que este debate debería ser repetido con lo que vaya ocurriendo, por ejemplo, en un par de meses, a ver qué ha salido. Ha prometido este hombre información sobre ovnis. Será un primer paso. Yo os invito a comentarlo. Están pasando cosas y tenemos la suerte de, en un momento complicado a nivel mundial, estar viviéndolo. Vamos a ir aprendiendo todo lo que ocurra. Nacho García Mostazo, muchísimas gracias. Mucha suerte con todos tus proyectos, con Yo Tengo un Plan y en Telemadrid. Gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Frank Rubio, como siempre, estaremos ante un nuevo apocalipsis casi ahí. Espero que no, pero hablaremos de ello y es un placer siempre que estés con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Javi, Santi, Carmen, vosotros os quedéis aquí, por supuesto, porque vamos a montarnos en un avión. ¿Habéis oído hablar del espectro de Brocken? Bueno, no, hoy yo no sé si me montaría un avión o no. Bueno, por eso, un avión que funciona, el de la nave del misterio. Venimos con un montón de casos e historias que acaban de ocurrir.